Bienvenidos y bienvenidas a todos una vez más aquí a Hablemos en Blanco y Negro. Hoy estoy sumamente contenta y feliz porque tengo una gran profesional y ex compañera de la universidad, la doctora Jessica Centeno. Bienvenida, Jessica. Gracias, Wilmary, por la oportunidad y por darme el espacio, ¿verdad?, para dialogar sobre temas que tienen que ver con la salud mental y, como bien tú dices, para aportar lo que es ese granito de arena a la sociedad en la que estamos viviendo. Yo estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros y antes de nosotras continuar, yo les quiero exhortar a todos que compartan este video, porque ustedes no se imaginan cuántas personas a diario no me escriben, no tan solo a mí, que yo soy abogada y no tengo experiencia en lo que es psicología, sino a la doctora, con temas tan importantes como el que hoy le venimos a traer a ustedes. Así que por favor, en la manera que sea posible, compartan esto porque usted no sabe quién esté necesitando esta valiosa información de la doctora. Hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia emocional en comparación con la codependencia. Cuéntanos, doctora, ¿qué es esto? Bueno, pues para comenzar, primero debemos establecer que a pesar de que estos conceptos usualmente los escuchamos juntos, tienen mucha relación, pero son conceptos distintos. Y lo importante es aprender a diferenciar qué es la dependencia emocional y qué es la codependencia. Primero, son asuntos que se están dando lamentablemente de forma constante en lo que son las relaciones de pareja, pero tenemos que tener claro que la dependencia y la codependencia también se dan en lo que son las relaciones con nuestras amistades, nuestros familiares, así que no vamos a restringir lo que es el tema de la dependencia solamente a las relaciones sentimentales o con nuestra pareja, ¿verdad? Así que, primero, cuando definimos lo que es la dependencia emocional, estamos hablando de una persona que siente una conexión muy intensa y siente la necesidad de estar conectada a ese otro que esa persona percibe como significativo. Ahora bien, esa conexión no es algo saludable porque la persona percibe que sin esa persona no puede ser feliz y no proyecta o no visualiza un futuro completo si esa persona no está presente. Así que ahí tenemos el primer rasgo que hace la dependencia un comportamiento que es poco saludable. Usualmente las personas que son dependientes tienen mucho miedo de quedarse solos, tienen mucho miedo en cuestión de cuáles decisiones van a tomar y qué va a traerles el futuro. Así que intentan buscar personas que tengan quizás un estilo más dominante y que puedan entonces tomar por ellos ciertas decisiones y llevarlos por cierta ruta en lo que es su vida. Ahora bien, lo que es la diferencia entre la dependencia y la codependencia es algo bien importante porque se da mucho en la dinámica de lo que son las parejas. A pesar Doctora, de que ahorita antes que hablamos, hablemos de las parejas, le pregunto, ¿por qué usted cree que estas personas necesitan de la otra persona? ¿Qué le ha bueno, podido pasar, suceder? Un ejemplo solamente, ¿verdad? Porque yo sé que puede ser muy abarcador, pero un ejemplo. pues cuando estamos hablando de temas que están relacionados a la salud mental, usualmente no hay una sola causa, sino que puede ser una combinación entre la genética, las experiencias de la niñez, el temperamento, la personalidad e incluso las experiencias a través de la adolescencia y las experiencias sentimentales con otras parejas. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque quizás no debemos atribuirle una sola causa, sino que debemos profundizar en cuál es la raíz de que esa persona se esté comportando de esta manera en el presente. Así que yo te diría que realmente debemos analizar cuáles son los componentes en la vida de esa persona y cuál ha sido la historia de vida para entonces encontrar cuáles son esas posibles causas, pero nos inclinamos hacia esas que te mencioné. Excelente, gracias. Ok, entonces, si hablamos de la dependencia, ahorita te mencioné que tenemos esta persona que necesita que esta otra persona tome decisiones por él o ella, lo guíe por ciertas rutas en su vida y esta persona dependiente recurre constantemente a ese otro que tiene esa postura un poco más dominante. Ahora, la persona que es codependiente necesita a la persona dependiente porque se alimenta de lo que esa persona le provee. Por ejemplo, ambas personas tienen dificultades con su autoestima, tienen rasgos de autoestima baja. La persona codependiente alimenta su autoestima de la persona dependiente, porque entonces necesita que lo necesiten. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estás comprendiendo? Todo chévere.
Excelente. Entonces, Estamos, de hecho, y espero que los que nos estén viendo también. sí. Entonces, cuando esta persona entra en esta dinámica de codependencia, tiende a recurrir a la manipulación, al chantaje y a entrar en conductas, perdón, que se asemejan a un rescate. Y lo pongo entre comillas, porque estas personas utilizan ese medio para manipular y decir, mira todo lo que estoy haciendo por ti, yo estoy haciendo todo esto por ti, tienes que ser agradecido. Si no fuese por mí, no tendrías tal y cual cosa, o no Hacen hubieses sentir que logrado se sienten culpables. Sí, ay, si yo también. se sienten culpables por que debo agradecer, porque gracias a esa persona yo tengo tales beneficios. Exactamente, y entonces es un círculo vicioso que alguien debe romper, porque, como te dije, el dependiente necesita a esta figura de poder y el codependiente necesita a esta figura que está un poquito más por debajo en su desempeño, no porque no tenga la capacidad, sino porque todavía no tiene las herramientas para romper con ese patrón de conducta. Okay. Así que eso es bien importante. No podemos ver lo que es dependiente y codependiente como algo que va a ser estático o como algo que no se puede cambiar. Simplemente debemos profundizar, como te mencioné, en la raíz de la situación y si verdaderamente la persona quiere modificar esa conducta, tiene que entrar entonces a un proceso, que de eso vamos a hablar más adelante, para entonces buscar cuáles son las estrategias que mejor se ajustan a su estilo de vida y que mejor se ajustan a su situación. Así que la dependencia, como te mencioné, no se restringe a lo que son las relaciones de pareja, amistades. Hemos conocido personas, ¿verdad? Que a veces los podemos describir como intensos, Ajá. pero quizás es ese miedo profundo que La tengo palabra a que... famosa que ahora yo escucho mucho entre los jóvenes, el tóxico o la tóxica. Lo Exacto. hacen como una broma. Señoras y señores, esto no es un chiste. Usted no sabe lo que pueda estar pasando dentro de ese ser humano para que actúe de la forma como lo están llamando, tóxico o tóxica. Sí, porque debajo de el ponerle, ¿verdad?, ese sobrenombre a la persona, hay un sinnúmero de situaciones que vienen quizás del inconsciente, como te mencioné, de los patrones de crianza, del estilo de apego, cuál fue la relación que yo formé con ese cuidador primario con el que yo estuve en mis primeros años, cómo fueron mis experiencias en la adolescencia, y todo eso va a traer una influencia directa a quién soy yo hoy día. Así que definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con el vocabulario que utilizamos y cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a los demás. Ahora bien, en, atando el tema de lo que me acabas de mencionar, yo como familiar o amistad de una persona que yo estoy observando que está entrando en un patrón de una relación que no es saludable, que la interacción, ¿verdad?, no está siendo sana, tengo que tener mucho cuidado cómo yo voy a intentar aconsejar. Es bueno medir cuáles son las palabras que voy a utilizar, porque esa va a ser la diferencia entre que pongan una barrera y no escuchen más ningún consejo, o que entonces abran su mente y puedan considerar entonces buscar ayuda, evaluar cuál es el patrón de conducta que llevan. Así que hay que tener mucho cuidado, porque mi meta como familiar o amiga es tratar de que esa persona que yo quiero, ¿verdad?, entienda lo que está pasando y pueda entonces buscar el canal de ayuda adecuado. Ahora, como te mencioné ahorita, es bien importante que no solamente busquemos una sola causa, sino que evaluemos las diferentes áreas en la vida y en la historia de vida de esa persona y cómo eso está impactando actualmente tu presente y tu patrón de relaciones. Hay momentos en que las personas pueden darse cuenta que realmente estoy siendo muy dependiente de mi pareja, pero no saben cómo romper el ciclo. Y hay otros momentos en que la otra parte quizás no es codependiente, quizás es que tiene un estilo más fuerte, más dominante. Se da cuenta que mi pareja es más, ¿verdad?, más sensible y entonces tienden a dominar para mantener esa posición de superioridad, cuando en realidad todos somos iguales. Unos tenemos talento en una cosa, unos tenemos talento en otras cosas, somos diferentes. Así que no hay por qué idealizar o colocar en una posición de poder a mi pareja, cuando realmente lo que debemos es tratar de resaltar cuáles son las fortalezas y no entonces reforzar las debilidades. Y en este caso, un estilo dependiente y un estilo codependiente entonces sería reforzar las debilidades en nuestra relación de pareja.
Ahora, si fuésemos a evaluar lo que son los posibles diagnósticos en relación a lo que son estos estilos de interacción, hay que ser bien cuidadosos y yo creo que lo primero que debemos hacer es evaluar criterio por criterio si esa persona cumple con los con los criterios, perdón, de lo que es el diagnóstico en el manual como tal y hacer una evaluación profunda. También tenemos que evaluar y tener mucho cuidado en cuestión de diagnósticos con lo que es la ansiedad y la depresión, porque si, por ejemplo, yo soy una persona dependiente y no visualizo mi futuro, si no está esa persona, tengo desesperanza, mi futuro va a ser sombrío, pues eso es un rasgo bien importante en lo que es el trastorno de la depresión. No significa que porque piense de esa manera automáticamente estoy deprimido, pero es algo que se debe trabajar y el profesional que vaya a trabajar mano a mano con esa persona debe profundizar entonces en todos esos criterios para ir haciendo una lista y descartando cuáles son los posibles, ¿verdad?, que están presentes y cuáles no. Una cosa No es la otra, no están de manera individual, sino es una cadena de eventos. Una cadena. Entonces es como un efecto dominó. Correcto. Tú empujas uno y todos los demás se caen. Pues estas cosas que tienen que ver con las interacciones se van montando una encima de la otra desde que vamos creciendo y pues finalmente florecen en nuestra adultez y en las relaciones, no solamente personales, sino también profesionales. Ahora, muchas veces la persona que es codependiente tiende a abandonar sus responsabilidades porque necesito resolverle a esta persona que depende de mí. Y esa persona que depende de mí, como te dije ahorita, no es que no tenga las herramientas, es que esta otra persona no le permite desarrollarse y no le permite alcanzar independencia. Por ejemplo, si mi pareja hace un plato de cocina bien rico y yo quiero aprenderlo para entonces yo poder ejecutarlo por mi cuenta, una reacción típica de una persona codependiente sería, no lo puedes hacer, es que no te va a salir, no te va a salir igual, tienes que hacerlo como yo lo hago, mejor yo lo hago y tú disfrutas, pero no le permiten a la persona ejecutar por ese miedo de que si esa persona logra hacerlo por sí misma, ya no me va a necesitar. Y entonces ahí es que entra ese choque y esa dinámica. Como te mencioné, es una dinámica muy poco constructiva y una de las cosas o lo principal que estas personas deben reconocer para llegar a lo que es el proceso de terapia es aceptar que hay una dificultad. Eso es lo primero. Porque si yo no acepto... Aceptarlo. Exacto. Yo tengo que evaluarme y aceptarlo o escuchar de la gente que está a mi alrededor, ¿verdad? ¿Cuál es el insumo que yo recibo de ellos? Porque eso es una fuente bien importante. Muchas veces yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Porque son mecanismos inconscientes o porque es un patrón que llevo haciendo toda mi vida. Así que es importante escuchar. Cuando yo acepto que realmente lo que estoy haciendo no es saludable y quiero mejorar, pues entonces entra un proceso de terapia con el profesional de la salud mental que usted escoja y con el que usted establezca una alianza terapéutica que lo haga sentir cómodo, para que entonces mano a mano se trabaje. No podemos tener en la mente que existe una varita mágica y que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere mucho pensamiento, se trabajan tareas, se trabajan ejercicios, se trabaja autoestima para que entonces la persona pueda modificar ese aprendizaje que tuvo en años anteriores. Básicamente estás tratando de construir un estilo de pensamiento modificado, nuevo. No vamos a borrar todo lo que es la persona, pero podemos modificar ciertas, ¿verdad? Ciertos renglones dentro de lo que es ese pensamiento. Así que una vez entremos al proceso de terapia, algunas de las cosas que se pueden trabajar, la autoestima, el autoconcepto, cuáles son las características que yo tengo y cuál es el valor que yo entonces le doy a esas características. Si cuando hacemos una evaluación de esas fortalezas yo encuentro como persona que se me hace muy difícil reconocer cuáles son mis fortalezas, ese es uno de los primeros puntos que debemos trabajar. Observar en el día a día qué talentos yo tengo, que para mí pueden no ser significativos, pero la gente a mi alrededor puede identificarlos y puede darme esa retroalimentación. Pero independientemente de lo que me digan los demás, es bien importante la introspección. Yo tengo que evaluarme.
Yo tengo que sentarme, analizar, si tengo que escribirlo, lo escribo, y entonces paso un proceso de evaluación constante día a día. Se Doctora, puede trabajar. disculpe que le interrumpa. Usted tiene mucha razón, porque muchas veces a nosotros nos podemos dar una opinión sobre otra persona de inmediato. Ay, fulana es así o sabe hacer esto y le da muchas características. Cuando nos toca a nosotros evaluarnos, describirnos y decirnos qué cualidades tú te ves, positivas o no tan positivas, uno se queda pensando, Ujú. ¿cómo es que para decir una descripción de otra persona actúas de manera inmediata y cuando es para ti, que eres tú y nadie te conoce mejor que tú, te tengas Exacto. que detener a pensar? Y quizás una de las cosas más difíciles, y por lo menos te hablo en el plano personal, es conocerse a uno mismo, porque cuando tú te conoces, encuentras cuáles son tus áreas de fortaleza, pero también encuentras cuáles son tus debilidades. Así Y es. muchas veces no nos gusta mirar de frente las debilidades porque eso me hace sentir vulnerable, me hace sentir menos que los demás, cuando en realidad estoy trabajando para crecer y para evolucionar. Y eso me hace ser una persona con, ¿verdad? Con unas estrategias que quizás otras personas no tienen. Eso no me posiciona más arriba, No. sino que me hace ser un mejor ser humano para mí y para la sociedad. Y si yo voy a formar una familia, más todavía, porque entonces tengo que tener la conciencia de que hay unos niños, si es que hay niños o hay planes de traer niños a la relación, que van a estar mirando cómo son esas dinámicas. Y si hay una persona que es codependiente y una dependiente, pues entonces ya los niños van a identificar que no están a la par en cómo llevar la disciplina, a quién yo respeto más, a quién yo le voy a hacer caso, a quién yo voy a admirar. Y entonces todas esas cosas deben pensarse y analizarse y trabajar en ellas para yo formar una familia de la manera más saludable y estable posible. Otro punto importante es que yo tengo que concentrarme más en mí. Y uno de los rasgos en cuestión de la dependencia y la codependencia es que estoy enfocado completamente en la otra persona. El codependiente necesita resolverle la vida al dependiente porque si no, no se siente útil. Y el dependiente necesita que el codependiente le resuelva porque piensa que no tiene las herramientas. Cuando en realidad, si volteamos el enfoque hacia mí y yo pienso cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo deseo lograr, cuáles son mis expectativas en una relación, ya sea de amistad, de familia o una relación sentimental, pues entonces el foco de atención cambia y yo puedo empezar a trabajar en esos aspectos que tienen que ver conmigo misma. Yo tengo que mirar de frente cuáles han sido mis decisiones a lo largo de la vida, porque el hecho de que yo haya tenido ciertas experiencias no quiere decir que yo las voy a seguir arrastrando y que voy a seguir comparando lo que estoy viviendo ahora con lo que viví. Yo viví algo, voy a sacar de ahí lo que necesito y voy a seguir hacia adelante. Pero eso es un proceso complicado, que no llegamos a él de la noche a la mañana y es un proceso de introspección y de autoevaluarse. Y yo creo que lo medular, hay que aprender a estar solos, hay que aprender a vivir con uno mismo. Correcto. Yo tengo que aprender a conocer qué es lo que me gusta cuando estoy sola, cuáles son las actividades que me causan placer y reconocer que la felicidad no me la va a dar completamente otra persona, la felicidad está dentro de mí misma. Yo la encuentro y yo la voy a compartir con mi pareja y con la gente que me rodea. Así que importante que si necesitamos ayuda la buscamos. Es de valientes dar el paso y reconocer que hay aspectos que debemos mejorar, no para complacer a los demás, sino para mi calidad de vida y para mi salud mental. Así que básicamente esos son los puntos medulares. ¿Qué, qué poder, esas últimas palabras, igual que todo lo que nos ha dicho desde el principio la doctora, pero es un bonito medio conclusión porque este tema lo podemos estar hablando horas y horas. Nos encantaría, en la medida que sea posible, si después podemos tener la oportunidad de integrar personas que tengan preguntas. Aquí la doctora está con mucho gusto para poderle contestar en la manera que sea posible, pero es eso, señoras y señores, el amor propio, el conocernos, el entender que nosotros no dependemos de nadie. Incluso, aunque hayas nacido gemelo, por decir algo, porque muchas veces dicen, no, yo no nací solo, yo nací con un gemelo. Sí, pero nacieron despegados.
cada cual tiene su propia estructura, tiene su ser, tiene su forma de ser, su personalidad. Así que es bien importante que entiendan eso, que ustedes no son felices porque otro u otra lo haga feliz, sino porque usted es feliz con usted y entonces así puede compartir esa felicidad con esa otra persona. Para concluir y cerrar, ¿verdad? Doctora, rapidito, tratamiento, que lo primero que tenemos que hacer, además de reconocer, es comunicarse con un profesional de la salud, ¿verdad? De psicología o digamos usted. Sí, sí, debemos entonces cuando entendemos que necesitamos ver esa ayuda y queremos dar ese paso, contactar la ayuda necesaria con el profesional de salud mental de su preferencia, ya sea a través de su plan médico, servicio privado, haga el contacto y si no conoce a alguien, hable con familia, amistades, busque por páginas de Facebook, hay múltiples colegas ofreciendo sus servicios ahora en esta modalidad online. Debido a la emergencia del COVID-19. Así que si usted no desea llegar a una oficina, puede contactar con algún profesional que lo atienda, ¿verdad? Como nosotras estamos trabajando ahora, vía remoto. Vía remoto, este es el futuro, como hablábamos la doctora y yo antes de comenzar la entrevista. El que no lo quiere entender, pues es fantástico, pero esta es nuestra nueva realidad. Pero nos complace a nosotras que ¿verdad? Ella en su profesión, yo en la mía, poder compartir y, como ella dijo al principio, nuestro granito de arena aportar en esta sociedad y que podamos llegar a tantas vidas como sea posible. Así que es bien importante. Y algo que quiero cerrar, tenga cuidado también a quien usted escucha, de quien usted escucha un consejo. Siempre a mí me gusta escuchar consejos y mi papá me decía siempre, uno aprende más escuchando que hablando, pero ten siempre la sabiduría de quién tú escuchas el consejo. Así que muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Ha sido un placer y un honor tenerla aquí con nosotros. Gracias.